¿Qué tal, mis amados hermanos? Nuevamente los saludo y vamos a continuar. En la clase pasada nos quedamos hablando sobre pues los pecados sexuales y sobre lo que menciona Colosenses 5, capítulo 3, versículo 5, y hacíamos unos comentarios sobre pues nos quedamos platicando un poco sobre la sociedad y sobre nuestros niños, sobre nuestros hijos, ¿sí? De cómo pues viene la sociedad enseñando todas esas cosas que es nuestro deber como padres, enseñarle a nuestros hijos y hablar con ellos sobre estos temas que no solo son parte y no son temas de cuestiones de salud ni de cuestiones eh, de índole moral, sino también son de índole espiritual, hermanos. Todos estos temas que nos corresponden a nosotros como padres, pues hablarlo con ellos, porque la juventud actual generalmente una señorita, por ejemplo, ¿a quién va a buscar ayuda generalmente cuando tiene dudas de este tipo? Si no tiene suficiente confianza con sus padres, pues lo va a buscar con sus amigos. ¿Y sus amigos qué le van a aconsejar a sus hijos, hermanos? ¿Qué le va a aconsejar un adolescente de 16 años a otro adolescente de 16? ¿Qué le va a aconsejar un niño de 10 años a otro niño de 10 años? ¿Qué le puede aconsejar? ¿Qué sabiduría puede tener ese niño? Salvo que el niño sea, sea hijo de un matrimonio cristiano y que a ese niño se le hayan enseñado los principios de, de Dios. Salvo así el niño puede aconsejar correctamente conforme a la palabra de Dios. Pero generalmente el 98% o 99% de los amigos de nuestros niños y de nuestros hijos pues no son cristianos. La mayoría de ellos en las escuelas pues son del mundo. Así que ¿qué consejo puede recibir su hijo? ¿Qué enseñanza o qué sabiduría puede obtener del mundo en todos estos temas que son de suma importancia para la vida de nuestros hijos? Comentábamos la clase pasada todas las cosas que enseñan las escuelas, el libertinaje, la liberalidad sexual, el derecho que tiene según el niño de elegir qué quiere ser, qué no quiere ser, y un sinfín de mentiras que ha inventado Satanás para hundir al mundo y para esclavizarlo en ese ambiente sexual. Cada vez más son los niños desde muy temprana edad ya tienen relaciones sexuales, ya tienen acceso a la pornografía, por ejemplo. El internet está repleto y inundado de mensajes sexuales, de publicidad pornográfica, y los niños tienen acceso al internet, hermanos. Un niño que tiene una tablet desde corta edad está sumamente propenso a recibir bombardeos de publicidad sexual desde muy corta edad. Niños de 2 3 años con su tablet con acceso a internet. Si es cierto que a veces dicen los padres, es que yo cuido que ve mi hijo, sí, pero a veces en los videos que ve hay mensajes subliminales, hay contenido sexual que pasa desapercibido a nuestros ojos, pero todo eso lo captan nuestros hijos. Por eso no le dé, se lo recomiendo, por favor, no le dé tablets ni celulares a un niño muy pequeño para que se entretenga. No se lo dé porque el internet está repleto de mucho contenido pornográfico. Así que si usted quiere que su hijo no tenga contacto desde temprana edad con todas esas cosas, vigile muy bien qué es lo que ve en internet y no le esté dando ni teléfonos, ni tablets, ni nada de esas cosas, porque va a tener problemas conforme él vaya creciendo, y desde temprana edad ese niño va a tener va a despertar todos esos intereses sexuales desde muy corta edad. Por eso debemos cuidar mucho esa parte, hermanos. Todo eso es lo que enseña el mundo, eso es lo que hay ahorita en la calle.
todo, todo, inclusive en la televisión. La mayoría de los programas, a los que les encanta ver telenovelas, eso va para ustedes, hermanos. Hay muchos hermanos que les fascina ver telenovelas y se la pasan sentados ahí esperando que llegue la hora de las telenovelas. Eh, yo no me eximo, desgraciadamente en algún momento también he sido partícipe de las telenovelas. Pero ustedes notan y se van y observan bien cuál es el contenido actual de las novelas. Si una novela no tiene sexo, si no tiene alcohol, no vende. Todas las escenas y la mayoría ya no son besitos nada más, sino ya las escenas ya son más expuestas, ya son más explícitas que implícitas. Todo ha cambiado, las películas también. En la película que no hay muerte, que no hay sexo, que no hay alcohol y no hay drogas, no es una buena película. ¿Por qué? Porque no hay acción. Todo lo que hay en el mundo ahorita tiene un contenido sexual, tiene un contenido que eso es lo que le gusta a la gente, eso es lo que le llama a las masas, eso es lo que buscan las personas. Hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Bueno, ahora viene nuestra parte, viene nuestra responsabilidad como padres. ¿Qué nos corresponde a nosotros como padres? Pues a muchos de nosotros, hermanos, yo no recuerdo bien, pero creo que no. Yo no recuerdo que se hayan sentado conmigo y me hayan explicado conforme a lo que dice Dios y a lo que establece Dios, qué es el sexo, qué son todas estas cosas, qué es lo que provoca la esclavitud a todas estas cosas de índole sexual, hermanos. ¿Qué es lo que se nos enseñaba? Bueno, en mi caso a mí es cuídate, protégete, si vas a tener relaciones sexuales, usa preservativo, ya. En pocas palabras, me daban permiso a mí de hacer lo que yo quisiera. Ah, pero con cuidado, cuidándome, usando preservativo. Eso es todo lo que se nos enseñó a la mayoría de nosotros y sobre todo a los varones. En años anteriores, ¿qué se le enseñaba al varón? Haz lo que quieras, diviértete con las chamacas, pero procura y me embaraces a una porque te voy a dar, o sea, se les enseña a hacer lo que quieres, vive, experimenta, vive tu libertad sexual. Tú puedes hacer y deshacer con tu cuerpo lo que tú quieras, pero con cuidado. Eso es lo único que se nos enseñaba. ¿Por qué? Porque había pudor, había pena, había vergüenza como padres el estar hablando con sus hijos de estas cosas, de estos temas, que hasta hace unos años pues era un tabú hablar, era obsceno, era algo vergonzoso que la gente hablara de esas cosas en público, o que como padre tú te sentaras con tu hija o con tu hijo a explicarle sus valores como persona, a respetarse como persona, como varón, sobre todo al varón. Al varón es al que menos atención se le pone en ese aspecto. A la niña pues se le enseña un poquito más sobre el respétate, date a respetar, no te dejes engañar por los hombres, cuídate, etcétera. Pero al varón, ¿qué es lo que se le enseña como hombres? Como la hombría o el machismo del varón. No, tú diviértete, si las chamacas te dan alas, órale, éntrale, pero con cuidado. O sea, al hombre no se le enseña a respetar y a valorar a las personas, sino a usarlas y a divertirse. Eso es lo que la sociedad mexicana le enseña al varón. Estoy hablando de México y estoy seguro que en muchos países así es. No se le enseña el respeto y el valor por las personas, por las mujeres. Eso nos corresponde a nosotros como padres. Por eso dice el versículo 7, ustedes vivieron en ello toda su vida, en su vida pasada, ustedes vivían como algo normal, como algo natural. Esa vida es la que les enseñaron sus padres y sus padres a sus padres, y es generación tras generación se enseñó. El machismo es una enseñanza generacional. El machismo es una enseñanza que se hereda de padres a hijos.
se educa para ser machismo, para ser machista. Se le enseña a los niños ser machistas y a las mujeres se les enseña ser sumisas en el mal sentido, en soportar y aguantar los malos tratos de un hombre. Se les enseña también, como madre le podemos enseñar a nuestras hijas también el estar soportando a un hombre que las maltrate, que las denigre, que etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque como madre, pues nunca le enseñaste a tus hijos el valorarse. Y muchos viven así, hermanos. Desgraciadamente hay muchos matrimonios y muchas familias que viven sumergidos en el maltrato físico, psicológico y verbal entre las familias y no se les enseña a valorarse como personas. Y por implicación, pues menos se tocan los pecados sexuales, ¿no? O sea, que se tocan los temas sexuales. Pero como cristianos nosotros, hermanos, déjenme decirle esto. Les vuelvo a repetir, nosotros no somos del mundo, nosotros somos diferentes. El Señor nos ha dejado su palabra como guía de la vida. Y dentro de esa guía que nosotros tenemos como hijos de Dios para vivir nuestra vida, está la sexualidad. Está el tema de la sexualidad. Quítese usted la pena y la vergüenza de hablar con sus hijos de lo que Dios ha establecido como bueno dentro del tema de la sexualidad. Porque su hijo no le va a ir no vaya a buscar consejo de otro hermano, su hijo va a ir a buscar consejos al mundo. Y el mundo, ¿qué es lo que tiene? La liberalidad sexual. Eso es lo que va a aprender su hijo o su hija. Así que quítese la vergüenza y la pena de hablar con él. El niño a cierta edad ya entiende todas estas cosas. Así que es responsabilidad suya, hermano, responsabilidad mía, educar a nuestros hijos correctamente en esos aspectos de su vida, que si no lo hacemos a la larga le va a ocasionar problemas muy graves de pecado y esclavitud de pecado sexual, y que va a ser difícil de erradicar si desde temprana edad no se le enseña a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Cuando nosotros no le enseñamos bíblicamente a nuestros hijos cómo debe comportarse o cómo debe respetarse, cómo debe respetar su cuerpo, que es el templo del Señor. Si nosotros como hijos, como padres, no le enseñamos eso a nuestros hijos, ¿qué es lo que dice Dios de la sexualidad? ¿Qué es lo que estamos haciendo sin que nosotros nos demos cuenta? Pues nosotros le estamos entregando nuestros hijos al mundo para que el mundo los eduque. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Cuando no tenemos el valor de hablarle a nuestros hijos de estas cosas. Cuando no tenemos el amor hacia nuestros hijos, dejamos que crezcan como sea y que el mundo los eduque. Y luego como padres vamos a llorar lágrimas de sangre cuando veamos a nuestros hijos perdidos y hundidos en el pecado. Hundidos en el pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque no corregimos desde el principio, porque no prestamos atención a lo que Dios dijo y estableció en su palabra que debíamos haber hecho. Y estamos hablando de este pecado, de los pecados de índole sexual que son difíciles de erradicar y que la persona se hunde cada vez más conforme va cayendo en ese pecado, y conforme no lo quita de su vida, se hunde más profundamente, hermanos, profundamente. Y lastima su vida y lastima a todas las personas que hay a su alrededor. Por eso, como padre, esté atento a sus hijos, al crecimiento, y enséñeles lo que Dios ha establecido en su palabra. Enséñele a sus hijos. El consejo del apóstol Pablo es: quita de ti, quita, erradica, mata ese poder que tienen esos pecados sobre tu vida. Y los primeros pecados que menciona son los sexuales, porque son los pecados terribles y difíciles que causan consecuencias gravísimas en nuestra vida. Consecuencias terribles en nuestra vida y en los que hay alrededor de nosotros.
Pero para que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos con autoridad moral, con autoridad conforme a la palabra de Dios, nosotros debemos primero cambiar nuestra vida, hermanos. ¿Cómo vamos a combatir al mundo si nosotros no podemos contra él en nuestra vida? Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo yo enseñarle a mi hijo a hacer algo si yo mismo no he podido dejar de hacerlo? Por ejemplo, si yo le enseño a mi hijo que dice la palabra de Dios, no forniques, y yo lo estoy haciendo, yo estoy haciendo tontería y media, yo estoy consumiendo pornografía, yo estoy haciendo cosas malas ante los ojos de Dios, ¿con qué autoridad moral se lo voy a decir a mi hijo? ¿Cómo le voy a enseñar a mis hijos, sabes qué, hijo, el adulterio es malo y es pecado? Si yo lo he hecho. No, hermano, yo nunca he engañado a mi esposa o a mi esposo. No, tal vez físicamente no, hermano. Pero la mente y los pensamientos y en el corazón, muchos de nosotros hemos traicionado a nuestra esposa y a nuestro esposo. Muchos de nosotros hemos cometido adulterio en nuestro corazón. Por eso el Señor Jesucristo fue muy radical cuando habló sobre el tema del adulterio. Recuerden ustedes en Mateo cómo enseña el Señor sobre eso, sobre el matrimonio, y menciona sobre el adulterio. Para los judíos y para nosotros también pensamos que el adulterio nada más es tener intimidad con una persona que no es nuestra esposa de manera, o con tener contacto físico con otra persona que no sea nuestra pareja o con nuestra esposa. Pero el Señor Jesucristo fue muy radical en ese aspecto cuando enseñó que no necesariamente se tiene que tener una relación física o contacto físico con esa persona, sino que con el hecho de pensarlo y poner en su corazón el deseo de tenerla, ya cometió adulterio y es tan culpable como el que lo hizo físicamente. Tan grave es el pecado de adulterio que hasta en el corazón y en la mente lo podemos cometer. Entonces no podemos, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos eso si nosotros ya lo hemos hecho muchas veces en nuestra mente y en nuestro corazón? Muchos de nosotros sí hemos cometido esa falta grave contra nuestra pareja, pero debemos de quitarlo de nosotros y pelear nuestra batalla todos los días contra eso para poder enseñar a nuestros hijos también cómo hacerlo. ¿Cómo le voy a enseñar a mis hijos a explicarles qué es la pornografía y qué es un pecado terrible si yo mismo soy consumidor de todo eso? Yo mismo, no es que yo no entro a páginas, sí, pero hay por ejemplo, hay el Facebook, hay fotos, infinidad de fotos de personas ahí que ya casi no tienen ropas, que suben sus fotos, sus selfies y cosas así, que lo que provocan en nuestra mente es malos pensamientos. Las novelas, las películas, todo está plagado de pornografía. Todo alrededor de nosotros está plagado de pornografía. Y si nosotros no hemos erradicado esos deseos en nosotros, vamos a tender a consumir todo eso. Entonces tengo que yo comenzar a actuar en mi vida para poder enseñarle a mi hijo cómo evitar consumir todas esas cosas. El pecado, por ejemplo, en la juventud, uno de los principales pecados es la pornografía y la masturbación. Eso no lo podemos, ¿por qué evitar? ¿Por qué? Son pecados que son en secreto, no nos damos cuenta cuando suceden, y nuestros hijos en algún momento y en algún punto, si nosotros no le enseñamos correctamente conforme a lo que Dios ha establecido, van a caer en eso y van a caer en ese consumo de todas esas cosas. Es un pecado, y es un pecado terrible que, te vuelvo a repetir, esclaviza al ser humano esos pecados, hermanos. ¿Por qué? Porque son placenteros tanto físicamente como mentalmente. A veces los pecados sexuales no necesariamente tienen que ser literalmente en el cuerpo, sino en la mente. Son pecados que satisfacen la mente, son pecados que producen placer en la mente, placer mental. Por eso los pecados sexuales son tan graves, y la Biblia es muy radical cuando habla de eso, porque son terribles para la vida
del ser humano. Los pecados han sido la ruina de millones de personas, hermanos. A lo largo de la humanidad, los pecados sexuales han sido la ruina de millones de personas. ¿Quiere ver usted? Abra su Biblia. Vaya usted a la Biblia y busque los personajes varones de Dios, varones que vivieron en los caminos de Dios, pero hubo un momento de su vida que se descuidaron y cayeron en el pecado sexual. Por ejemplo, ¿cuál fue la perdición de Sansón? Fue una mujer, fue Dalila. No estoy diciendo que la mujer sea mala, sino la debilidad del varón en dejarse llevar por las palabras y las caricias de la mujer. Sansón reveló su secreto y la mujer lo traicionó. David, un hombre, un siervo fiel de Dios, un siervo de Dios que obediente al Señor, uno es un personaje que Dios expresa de él y dice que nadie ha tenido un corazón como el de David y ha sido fiel como David. Sin embargo, hubo una parte de su vida, una parte oscura de la vida de David en la que tuvo una debilidad en los ojos y se dejó llevar por un deseo sexual, que lo que provocó en ese deseo, de un solo deseo sexual, escuche esto, hermano, un solo pensamiento sexual que tuvo con Betsabé cuando la vio, desencadenó una serie de acontecimientos terribles en la vida de David. Primero cometió adulterio, porque él sí, escuchen esto, cometió adulterio, que fue desencadenado por su abuso de poder, porque él era el rey y nadie se le resistía al rey. Abusó de su autoridad como rey. Segundo, cometió homicidio, engaño, hizo que el pueblo peque de una sola mala decisión que tuvo por un deseo sexual. Imagínense cuántas cosas provoca un solo deseo sexual y un solo pensamiento sexual. Eso pasó con David. Salomón, uno de los hombres más sabios, si no es que el más sabio que ha existido, obviamente nuestro Señor Jesucristo era perfecto, y haciendo un ladito a nuestro Señor, porque pues, es el Señor, pero dentro de los hombres, uno de los más sabios que hubo en la tierra fue Salomón. Vivió Salomón enseñando conforme a lo que Dios estableció, respetando las leyes de Dios, pero hubo un punto en la vida de Salomón que quebró, y su error fue dejarse llevar por sus mujeres. ¿De qué manera lo convencieron? No lo sé. Pero la juventud de Salomón ya estaba anciano, ya estaba viejo, y sus mujeres, deduzco que dentro de ellas había muchas jóvenes, lo convencieron de alguna manera para pecar contra Dios. Entonces tuvo problemas graves Salomón por todos estos tipos de pecados. Así que, hermanos, dice, lo mismo hace la avaricia, cuando causa, pasando que es el otro pecado que menciona esa lista que muestra la Biblia, dice que lo mismo hace, causa deseos desmedidos por el dinero, enferma, esclaviza, y hace que la avaricia, que perdamos la confianza en la providencia de Dios. Por eso dice Mateo 6:24 que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y ya para terminar con este tema, hermanos, dice en Gálatas 5:19 que manifiestas son las obras de la carne. Eso quiere decir que aparentemente nosotros lo hacemos en secreto, pero tarde o temprano esas obras se muestran al mundo y se hacen manifiestas, y las personas ven lo que hacemos, y las consecuencias del pecado que nosotros estamos llevando van a salir a la luz, y vamos a llorar terriblemente y lágrimas de sangre, hermanos, y vamos a sufrir mucho porque no lo quitamos a tiempo de nuestra vida. Así que, ¿cuál es el consejo que nos da el apóstol Pablo? Retomando el versículo, es
quitar completamente de nosotros el poder que ejercen esos pecados y erradicarlos. ¿Se puede quitar? Sí se puede quitar, pero todos los días usted debe de luchar con la ayuda del Espíritu Santo. Junto con él usted puede quitar de usted esa influencia que hay todavía del pecado en nuestra vida. Así que el consejo de la palabra de Dios es: lucha todos los días, quita de ti todas esas cosas que te dañan y que te provocan cometer todos esos pecados, sobre todo los pecados sexuales, que son terribles. Así que, hermanos, el consejo para todos nosotros es confiar en la providencia de Dios, confiar en el poder del Señor, de que se puede, porque Dios nos ha dado el poder de vencer al pecado. El Señor Jesucristo venció al pecado y nos dio a nosotros ese poder también. Así que no piense que no se puede salir de esos pecados. Sí se puede, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Así que vamos para adelante, hermanos, que nuestra vida cristiana es ir hacia adelante, no ir hacia atrás. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima clase. Que sea de bendición lo que estamos viendo para todos nosotros y poner en práctica lo que vamos aprendiendo, para que cada día le agrademos más al Señor en nuestra vida y ocuparnos de la educación sexual de nuestros hijos, que es responsabilidad nuestra, no de la escuela, ni del mundo, ni de los amigos. Como padres cristianos que somos, debemos enseñarle lo que Dios ha establecido para la vida del ser humano y la vida de nuestros pequeños. Cuidémoslos del mundo, hermanos. Es nuestra responsabilidad. Dios nos los ha dejado a nosotros para enseñarles sus caminos. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima clase. Que pasen un excelente fin de año. Que Dios bendiga grandemente sus vidas.